La memoria RAM es un tema de total relevancia para la informática. En este video, yo y mis compañeras trataremos de abarcar cada uno de sus temas, usos, diferencias, tipos, historia. Abarcando, definiendo, que sea para nuestra mayor comprensión. Esperamos que les guste, que aprendan con nosotros. Y bueno, para comenzar, antes de nada deberíamos de definir qué es la memoria RAM. Algo que es tan necesario en nuestra vida diaria. La memoria RAM, Random Access Memory, o mejor conocida como la memoria de acceso aleatorio, y se refiere a la capacidad de acceder directamente a cualquier ubicación de almacenamiento a través de su dirección de memoria. La RAM está diseñada para acceder a cualquier dato de la computadora desde y hacia su ubicación de memoria. Ten en cuenta, vamos a ver su historia, porque es importante que conozcamos su origen, cómo ha evolucionado y ha llegado relevancia en este gran rama de la informática. La memoria RAM ha evolucionado significativamente desde sus inicios, adaptándose a una nueva era informática para mejorar su velocidad y eficiencia energética. A continuación veremos sus orígenes y sus primeros antecedentes, desde 1940 a 1950. Antes de la invención de la RAM moderna, las computadoras utilizaban dispositivos mecánicos y electrónicos para el almacenamiento de datos personales. Algunos de estos primeros métodos incluyen tambores magnéticos. En 1940 se utilizaron computadoras como la UNIVAC de IBM 1650. Eran cilindros giratorios y cabezales de lectura. Tenían accesos lentos ya debido a la rotación del tambor. Líneas de mercurio y los tubos de Williams. La memoria de línea de retardo usaba impulsos de sonidos de mercurio, líquido para almacenar bits. El tubo de Williams almacenaba tubos en pantallas, en radios catódicos. Ambos eran lentos, poco confiables y consumían demasiada energía. Primera generación de memorias RAM. Primera generación, núcleo de ferrita, 1951-1970. Inventado por J. Forrest en 1951. Usaba pequeños anillos de ferrita con cables que pasaban a través de ellos. Se convirtió en el estándar de las computadoras en 1950 y 1960. Era volátil, pero era mucho más rápida que las tecnologías anteriores. Se usaba hasta finales de los años 60, cuando comenzaban a desarrollarse las memorias de semiconductores. Segunda generación, memoria de semiconductores desde 1960 a 1980. La invención de los circuitos integrados revolucionó la memoria RAM. Algunas innovaciones claves son memoria RAM de semiconductores en 1960. IBM introdujo memorias basadas en transistores en 1965, mucho más rápidas y eficientes que los núcleos de ferrita. La RAM estática SRAM versus la RAM dinámica DRAM en 1970. La Static RAM utiliza flip-flop para almacenar sus datos. Es mucho más rápida y eficiente, pero es un poco más cara en costo. La RAM dinámica usa condensadores. Es mucho más barata y densa, pero requiere de un refresco por su sobrecalentamiento. La primera RAM comercial por Intel, la 1103, en 1970. Intel desarrolló la primera RAM de éxito comercial en el mundo y tenía una capacidad de kilobyte. Tercera generación de expansión y estandarización desde 1980 a 1990. Single in Align Memory Model en 1983. Se introdujeron módulos de memoria en vez de chips sueltos. Mejor expansión de memorias en placas bases. Primeros estándares de DRAM. FPM DRAM. Flash Page Mode DRAM mejora la velocidad de acceso. La EDORAM
Extended Data Outrun. En los 90 aumentó su eficiencia. Buen día compañeros, mi nombre es Cecia Pineda y yo les hablaré sobre algunas de las funciones y características de la memoria RAM. La memoria RAM cumple con una serie de funciones esenciales en un ordenador o dispositivo. Su rol es fundamental para el rendimiento y la eficiencia del sistema, facilitando el acceso rápido a datos y programas que la CPU necesita para realizar tareas de manera eficiente. Una de sus funciones es cargar el sistema operativo. El sistema operativo se carga en la RAM al inicio de la computadora. Esto es importante para que el sistema operativo funcione correctamente y pueda gestionar todos los recursos del sistema. Otra de sus funciones es el almacenamiento temporal de datos. La función principal de la RAM es almacenar temporalmente datos y programas que la CPU necesita para realizar tareas. Esto incluye no solo el sistema operativo, sino también las aplicaciones en ejecución, archivos y otros datos necesarios para la ejecución de programas. Otra de sus funciones es el acceso rápido. La RAM es extremadamente rápida en comparación con el almacenamiento a largo plazo como los discos duros o las unidades de estado sólido. Esto permite a la CPU acceder rápidamente a los datos almacenados en la RAM, lo que mejora el rendimiento general del sistema. Otra de sus funciones es la multitarea. La RAM permite que una computadora realice múltiples tareas simultáneamente. Almacena datos y programas de varias aplicaciones para que la CPU pueda cambiar rápidamente entre ellas sin tener que cargar nuevamente todos los datos desde el almacenamiento a largo plazo. La RAM también se utiliza para mantener una memoria caché de datos y programas frecuentemente utilizados. Esto mejora aún más el rendimiento al proporcionar un acceso ultra rápido a estos datos, evitando así la necesidad de cargar información desde el almacenamiento más lento. Otra de sus funciones también es el procesamiento de datos. La CPU utiliza la RAM para procesar datos. Los datos se cargan desde el almacenamiento a largo plazo en RAM, se procesan y luego se almacenan nuevamente en el almacenamiento o se envían a otros componentes de la computadora. En cuanto al almacenamiento de variables y resultados intermedios, durante la ejecución de programas, la RAM almacena variables y resultados intermedios. Esta función es importante para las operaciones matemáticas y lógicas. También mantiene la coherencia de los datos a lo largo del proceso. Otra de sus funciones es la gestión de recursos. El sistema operativo utiliza la RAM para gestionar los recursos del sistema, como el espacio de intercambio y la gestión de procesos. Esto asegura que los procesos se manejen de manera eficiente, especialmente cuando la memoria RAM es insuficiente. En cuanto al almacenamiento de imágenes y gráficos, las imágenes y gráficos que se muestran en la pantalla se almacenan temporalmente en la RAM antes de mostrarse. Esto permite una visualización rápida y fluida de contenido multimedia, mejorando así la experiencia visual. También en los juegos y aplicaciones que requieren un alto rendimiento dependen en gran medida de la RAM para cargar y almacenar datos y gráficos del juego de la aplicación. Sin suficiente RAM, estas aplicaciones podrían funcionar de manera más lenta o no poder ejecutarse correctamente. A medida que los programas y aplicaciones se vuelven más complejos, la necesidad de una mayor capacidad y velocidad de la RAM también aumenta. Ahora les hablaré sobre algunas de sus características. Como sabemos, las memorias RAM son componentes esenciales en los ordenadores y dispositivos electrónicos. Veremos algunas de las características claves de las memorias RAM que las definen y nos servirán para poder categorizar. Una de sus características es la velocidad. Las memorias RAM son muy rápidas en comparación con el almacenamiento a largo plazo. Esto permite a la CPU acceder a los datos y programas en la RAM de manera más rápida y eficiente, lo que mejora el rendimiento general del sistema. Otra de sus características es su capacidad.
La capacidad de la RAM varía de una computadora a otra. Los ordenadores personales generalmente tienen entre 8 y 64 GB de RAM, mientras que las estaciones de trabajo y servidores pueden tener mucho más. La cantidad de RAM afecta a la computadora para ejecutar múltiples tareas y aplicaciones pesadas. También está lo que es la latencia, que la latencia de la RAM se refiere al tiempo que transcurre entre que se solicita un dato y el momento en que se entrega. Las RAM más rápidas tienen una menor latencia, lo que mejora el rendimiento. También está lo que es el ancho de banda. El ancho de banda de la RAM se refiere a la cantidad de datos que puede transferir en un periodo de tiempo dado. Una RAM con un ancho de banda más alto puede manejar más datos simultáneamente. También está lo que es la compatibilidad, que es importante asegurarse de que la RAM sea compatible con la placa base y el sistema en el que se va a utilizar. Esto incluye la velocidad, el tipo y la capacidad de la RAM. Como sabemos, la RAM es una parte crítica de cualquier ordenador y desempeña un papel fundamental en su rendimiento. La elección de una RAM adecuada puede depender de las necesidades específicas del sistema que se vaya a utilizar o del presupuesto que se tenga. En la era digital en la que vivimos, la tecnología avanza a pasos agigantados y nuestros equipos informáticos se vuelven cada vez más importantes en nuestra vida, ya sea para trabajar, estudiar, jugar o simplemente navegar por internet. Dependemos en gran medida de nuestros ordenadores, y uno de los componentes cruciales que determinan el rendimiento de un equipo es la memoria RAM, la cual es responsable de almacenar temporalmente los datos y programas que se están utilizando en este momento, a diferencia del almacenamiento permanente, como los discos duros o las unidades de estado sólido. La memoria RAM ofrece una velocidad de acceso mucho más rápida, lo que permite un funcionamiento ágil y eficiente del sistema. Es por esta razón que es de vital importancia elegir correctamente el tipo de memoria RAM para nuestro equipo informático. La elección adecuada de la memoria RAM puede marcar la diferencia entre un sistema que funciona sin problemas y uno que se queda rezagado y se ralentiza constantemente. Hola, soy Loani Peña y les voy a hablar de las memorias SDR, la memoria DIN y las primeras memorias dinámicas. Empezaremos con las memorias SDR, o traducida velocidad de datos única. Las memorias SDR son un tipo de memoria RAM que transfiere datos una vez por cada ciclo de reloj. Fueron una evolución de las memorias FPM y EDO. Su funcionamiento es que en cada ciclo de reloj las memorias SDR pueden realizar una operación de lectura o escritura. Esto significa que la velocidad de transferencia de datos está directamente relacionada con la frecuencia del reloj. Las memorias SDR, SDRAM operaban a velocidades de 66 MHz, 100 MHz y 133 MHz, lo que las hizo populares en las computadoras a finales de los 90 y principios de los 2000. Aunque las SDR fueron un gran avance, pronto fueron reemplazadas por las memorias DDR, traducidas a doble velocidad de datos, que pueden transferir datos 2 veces por ciclo de reloj, duplicando así su eficiencia. Como pueden ver en la imagen, se muestra una computadora de los 90 con una memoria SDRAM. Está solo transfiriendo datos una vez por cada ciclo de reloj. Ahora hablaremos de las primeras memorias dinámicas, comenzando con la memoria DRAM, traducida memoria de acceso aleatorio dinámico. Las memorias DRAM fueron desarrolladas a finales de los años 60 y principios de los 70. A diferencia de las memorias estáticas SRAM, las DRAM almacenan cada bit de datos en un capacitor dentro de una celda de memoria. Sin embargo, estos capacitores pierden su carga con el tiempo, por lo que necesita un circuito de refresco que recargue los datos periódicamente. Un hito importante fue la Intel 1103, lanzada en 1970, que fue una de las primeras DRAM comerciales con una capacidad de 1 kilobit.
Aunque las DRAM eran más lentas que las SRAM, su mayor densidad y menor costo las hicieron ideales para su uso en computadoras personales y servidores. Doble velocidad de datos. Es una tecnología que permite transferir datos 2 veces por cada ciclo de reloj, tanto en el flanco de subida como en el de bajada, lo que duplica la velocidad de transferencia en comparación con las memorias SDR. A diferencia de las SDR que solo transfieren datos en el flanco de subida del reloj, las DDR aprovechan ambos flancos, subida y bajada, para enviar información, lo que aumenta significativamente el ancho de banda. Ahora hablaremos de las generaciones de DDR. La DDR1, introducida a principios de los 2000 con velocidades de 200 a 400 MHz. La DDR2 mejoró la eficiencia energética y aumentó las velocidades a entre 400 y 800 MHz. Después está la DDR3, lanzada en el año 2007 con velocidades de 800 a 2133 MHz y tenía un menor consumo de energía. La DDR4, que fue introducida en el año 2014 con velocidades de 2133 a 4266 MHz y tenía una mayor densidad de almacenamiento. Después está la DDR5, la más reciente, que fue lanzada en el 2020 con velocidades superiores a los 4800 MHz y tenía una mejor eficiencia energética. Las memorias DDR revolucionaron el rendimiento de las computadoras, permitiendo un mayor ancho de banda y velocidades más altas, lo que ha sido crucial para el desarrollo de las aplicaciones modernas y juegos. Hablaré de las frecuencias y velocidad de la RAM. La frecuencia en la RAM se mide en megahercios y representa la velocidad a la que puede leer y escribir datos. A mayor frecuencia, la memoria accede más rápido a la información, lo que mejora el rendimiento del sistema. Se preguntarán, ¿cómo afecta la velocidad al rendimiento? Podemos tomar como primer punto el acceso más rápido a los datos. Una mayor velocidad de la memoria RAM, medida en megahercios, reduce los tiempos de acceso a la información, lo que permite que el procesador trabaje de manera más eficiente. Como tercer punto, mejora en aplicaciones exigentes como edición de video, diseño gráfico o simulaciones. Se benefician de una RAM más rápida, ya que manejan grandes cantidades de datos y requieren una transferencia rápida. Como tercer punto, la experiencia en videojuegos. En gaming, una RAM rápida mejora la fluidez, reduce los tiempos de carga y evita cuellos de botella, especialmente en juegos que cargan muchas texturas y datos en tiempo real. Como cuarto punto, la multitarea eficiente. Permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, sin ralentizar el sistema, mejorando la respuesta general y la experiencia del usuario. Como quinto punto, la compatibilidad y equilibrio. La velocidad de la RAM debe ser compatible con el procesador y la placa base para aprovechar al máximo su potencial. Un sistema equilibrado RAM, CPU y GPU es clave para un rendimiento óptimo. Podemos decir que una RAM más rápida mejora el rendimiento general del sistema, especialmente en tareas intensivas y multitarea, pero su impacto depende de la compatibilidad con otros componentes. Es un factor clave para un sistema ágil y eficiente. Usos y aplicaciones de la RAM. Número 1. RAM para PC de escritorio, tipo DDR4 o DDR5, con capacidad de 8 a 32 GB dependiendo del uso. Se aplica en tareas generales como navegación, ofimática, reproducción multimedia, la edición de fotos, videos y diseño gráfico, la ejecución de software exigente. Como número 2, la RAM para servidores, tipo RAM SC. Se caracteriza por detectar y corregir errores en tiempo real. Se aplica en entornos críticos como base de datos, servidores web, procesamiento de grandes volúmenes de datos, estabilidad y confiabilidad en operaciones continuas. Número 3. RAM para móviles, tipo LPDDR.
Se caracteriza por optimizar el bajo consumo energético. Sus aplicaciones son multitarea en smartphones y tablets, la ejecución de aplicaciones móviles y juegos, mayor duración de la batería. Número 4. RAM para videojuegos. Se caracteriza por la alta velocidad y baja latencia. Sus aplicaciones son mejorar la fluidez en juegos exigentes, reduce los tiempos de carga, ideal para gaming de alto rendimiento. Es relevante en diferentes sectores como la ofimática y navegación. Se recomienda 8 GB de RAM, suficiente para tareas básicas como navegación web, correo electrónico y documentos. El diseño y edición, 16 GB o más. Manipula el uso de imágenes y proyectos multimedia. El gaming se recomienda de 16 a 32 GB. Evita cuellos de botella en juegos modernos y mejora la experiencia. Servidores y centros de datos. Se recomiendan grandes cantidades de RAM SC. Mejora sus usos en manejo de múltiples procesos y usuarios simultáneos sin fallo. La RAM es un componente clave en todo tipo de dispositivos, desde PC y móviles hasta servidores y consolas de gaming. Su capacidad y velocidad se adapta a las necesidades específicas de cada sector, mejorando el rendimiento y la eficiencia en cada uso. Mi nombre es Carla López y seguiremos abordando el tema de las memorias RAM. En este caso hablaremos de la RDRAM, o la gran apuesta de Intel que terminó en un gran fracaso comercial. La RDRAM, o Rambus de RAM, fue una tecnología de memoria que Intel adoptó a finales de la década de 1990 y que representaba una gran apuesta para la compañía. La idea era reemplazar la memoria de RAM convencional con una versión más rápida y avanzada, pero su historia estuvo marcada por una serie de controversias y fracasos comerciales. Aquí vemos algunos puntos claves sobre este tema. Primero, el auge de la RDRAM, donde sus alianzas estratégicas. Intel se asoció con Rambus, la empresa detrás de la tecnología RDRAM, y firmaron acuerdos exclusivos para integrar RDRAM en sus plataformas. Esto incluía su uso en las placas bases y en los procesadores Pentium 4. Su promesa de rendimiento, RDRAM ofrecía velocidades de transferencia de datos mucho más altas que las memorias de RAM tradicional. Esto se debía a su diseño de canales paralelos, lo que permitía mayores anchos de banda. 2. Las expectativas de Intel. Intel en su momento esperaba que RDRAM fuera una tecnología disruptiva, capaz de sustituir la memoria DDR, Double Rate, que era más común. El mercado de las PC de alto rendimiento estaba creciendo y RDRAM parecía ser una buena opción adecuada. 3. El fracaso comercial. Los costos elevados de la RDRAM fueron considerablemente más caros de producir que las memorias DDR, lo que incrementaba el precio de las placas bases y los sistemas que utilizaba esta tecnología. Los consumidores se vieron disuadidos por los precios altos. Su compromiso con Rambus, donde el acuerdo exclusivo entre Intel y Rambus significaba que Intel no podía utilizar otra tecnología de memoria sin un alto costo de licencia. Esto limitaba la flexibilidad de Intel frente a competidores que utilizaban tecnologías de memoria más baratas como DDR. Competencias con DDR. Mientras tanto, la tecnología DDR fue evolucionando rápidamente y ofrecía un rendimiento competitivo a un costo mucho más bajo. La adopción masiva de DDR por parte de otras marcas y fabricantes de chip como AMD y los fabricantes de placas bases dejó a RDRAM en una posición de desventaja. 4. El retiro de RDRAM. Con el paso de los años, Intel empezó a retirar gradualmente el soporte para RDRAM y adoptó DDR en sus plataformas de manera más generalizada. El mercado rechazó la memoria Rambus debido a su alto costo y las mejoras de rendimiento de otras tecnologías como DDR2 y DDR3. En 2004, Intel dejó de utilizar RDRAM en sus procesadores y se centró completamente en la tecnología DDR.
el presente y el futuro dicen más DDR? En la actualidad nos vemos tentados a armar una PC con compatibilidad para DDR5, mientras nos preguntamos, ¿y si seguimos con la DDR4? Pero la realidad es que desde hace varias generaciones las memorias DDR se van actualizando con mejoras de velocidad, consumo y confiabilidad. La DDR5, por poner un ejemplo, tiene la capacidad de comunicarse por 2 canales en simultáneo y por separado. Si bien el ancho de los datos es el mismo, que son 64 bits en total, tener 2 canales independientes más pequeños mejora la eficiencia del acceso a la memoria. El pasado, presente y futuro de las memorias RAM han estado profundamente influenciados por la tecnología DDR, doble D-Rate. La historia de DDR es un viaje de constante evolución en cuanto a velocidad, eficiencia energética y rendimiento general. Así que lo vamos a desglosar un poco, empezando por el pasado, o sea, el nacimiento de la DDR y su evolución, donde la inicia con la DDR1 en 1997. La primera versión de DDR se lanzó como una mejora sobre la memoria SDRAM, donde la DDR1 implicó la tasa de transferencia de datos por ciclo de reloj. La DDR2 de 2003 trajo mejoras en términos de rendimiento y eficiencia energética. Utilizaba un menor voltaje, 1.8 frente a 2.5 de la DDR1. La DDR3 fue en 2007 el salto siguiente, donde se centró en la mejora de la velocidad de transferencia y la reducción de consumo energético, bajando el voltaje a 1.5. DDR3 se convirtió en el estándar dominante para las computadoras de escritorio, servidores, laptop durante muchos años, gracias a su excelente relación entre rendimiento y coste. Vemos también el presente, donde se encuentra la DDR4 y su consolidación en el 2017. Hoy en día es la memoria estándar en la mayoría de las plataformas modernas, con un voltaje reducido a 1.2 y una mejora significativa en el ancho de banda y la eficiencia energética en comparación con la DDR3. La DDR4 se encuentra en una amplia variedad de dispositivos, desde PC de alta gama hasta servidores y estaciones de trabajo. Actualmente las velocidades de la DDR4 van desde 1600 MHz hasta más de 5000 MHz en los módulos más avanzados. También está la GDDR, Graphics DDR. Además de la evolución de las memorias principales, las versiones de GDDR también han seguido un camino paralelo para las tarjetas gráficas, como GDDR5, GDDR5X y GDDR6, que brindan un mayor rendimiento en el manejo de gráficos y tareas de procesamiento paralelo. Nos situamos ahora en el futuro, de la DDR5 y más allá. La DDR5 del 2021 ya está comenzando a tomar protagonismo en el mercado, especialmente en plataformas de alto rendimiento como servidores, estaciones de trabajo y PC de alta gama. La DDR5 lleva las velocidades de transferencia mucho más allá de lo que la DDR4 alcanzó, con módulos que alcanzan hasta 8400 MHz o más. Además, la DDR5 mejora el rendimiento al permitir la transferencia de datos en canales de 32 bits, en lugar de los 16 bits de la DDR4, lo que optimiza el uso de la memoria y reduce los cuellos de botella. Tener capacidades mucho mayores, permitiendo configuraciones desde hasta 128 GB por módulo, lo que es ideal para aplicaciones que requieren grandes cantidades de memoria, como la edición de video 8K o la virtualización. También las mejoras eficiencias energéticas, ya que el voltaje en DDR5 es de 1.1, lo que la hace más eficiente en comparación con la DDR4. Por otro lado, también la optimización del rendimiento, porque las mejores latencias y mayores anchos de banda permiten una mejora en la respuesta general de los sistemas.
Las memorias más allá de DDR, aunque DDR5 es el estándar para el futuro inmediato, los avances en tecnologías de memoria como HDM y LPDDR también ganan terreno. HBM, por ejemplo, es utilizada en aplicaciones de alto rendimiento como supercomputadoras y tarjetas gráficas avanzadas, ofreciendo un ancho de banda mucho mayor que DDR, pero a un costo mucho más alto. En conclusión, la memoria DDR ha sido el pilar sobre el cual se ha construido el rendimiento de las computadoras modernas. Si bien DDR sigue siendo ampliamente utilizada, DDR5 es la tecnología de memoria en ascenso y promete mejorar aún más el rendimiento de las plataformas futuras, especialmente para tareas que requieren una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. A medida que avanzamos, también veremos otras tecnologías de memoria como HBM o incluso memoria 3D jugar un papel muy importante en aplicaciones específicas. Así que en el presente y en el futuro, DDR5 y sus sucesores continuarán dominando, mientras que tecnologías como HBM pueden complementar su uso en nichos de alto rendimiento. El futuro sigue siendo muy comprometedor para las memorias DDR. En este pequeño chip caben millones de celdas almacenadoras de información. Kingston Technology es una empresa de productos tecnológicos como memorias, discos sólidos, tarjetas, unidades flash USB y componentes integrados utilizados en todo el mundo para un sinnúmero de aplicaciones. Entre sus productos se fabrican DRAM, memorias dinámicas de acceso aleatorio, basadas en transistores de circuitos con millones de posiciones. Están presentes en la mayor parte de ordenadores de escritorio actuales. Funcionan a muy alta velocidad, recuperando datos y códigos de programación para que un computador los procese en tiempo real. El proceso de elaborarlos comienza en la sala K, donde los ingenieros diseñan mapas organizados en forma de matrices de varias capas para las placas de circuito impreso. Aquí se obtiene un prototipo que se entrega enseguida al laboratorio de pruebas de compatibilidad. A continuación, se simula entornos del mundo real con las tarjetas o sistemas para los cuales un producto ha sido diseñado. A veces se emplea una plataforma de prueba avanzada para tecnologías nuevas mediante un software simulador de parámetros de las ingenierías futuras. Una vez comprobada la compatibilidad, inicia la manufactura en la impresora seriegráfica, donde se esparce pasta de soldar sobre una malla de estarcido para transferirlo a las placas. Tras una primera inspección óptica automatizada bajo un artefacto para medir el grosor e integridad de las celdas, inicia el montaje en la superficie. Una primera máquina coloca las resistencias y condensadores. La segunda integra los chips y otros componentes principales. Después pasan por un horno de reflujo, donde con un ciclo de 7 temperaturas de hasta 260 grados centígrados, dependiendo del diseño de cada producto para curarlo. En este punto ingresan a una segunda comprobación óptica. Están listos para ser separados por sierras rebajadoras, controladas mecánicamente, que además recortan los excesos de material. El siguiente paso es atravesar el entorno de pruebas. Este consta de 29 módulos elaborados y patentados por la misma empresa. Existen aproximadamente 29 patentes para estos equipos con capacidad para realizar pruebas entre 400 a 1000 módulos por hora. En cada estación se simula un entorno de servicio pesado. La memoria se somete a estrés y temperaturas de hasta 100 grados, detectando defectos e incluso reduciendo la posibilidad de fallo en las primeras utilizaciones de la unidad. Una unidad de 16 GB tiene 130 millones de celdas y si tan solo una falla, la pieza no sale a la venta. Los componentes aprobados se embalan para enviarse a cadenas de suministro o fabricantes de equipos originales de primer nivel. Esta marca está presente en 6 continentes, con 18 oficinas regionales, una red de distribución en más de 175 ubicaciones. Su sede principal está en California. La compañía es capaz de fabricar 300 millones de dispositivos al año en sus 63 líneas de montaje de superficies. Ofrecen alrededor de 2.000 productos compatibles con más de 41.000 tecnologías desde computadores de escritorio,
portátiles, tablets, hasta teléfonos móviles. ¿Qué archivos te gustaría llevar contigo a todos lados con estas soluciones de almacenamiento?